tema de este día es el afán. Es un enemigo silencioso. Nuestro versículo que vamos a estar considerando es Filipenses capítulo 4, versículo 6 al versículo 9. Y a manera de introducción, el escritor de la carta de Filipenses es Pablo. Es dirigida esta carta a los hermanos de la iglesia en Filipos y es en respuesta o en gratitud a las ofrendas que habían enviado a Pablo a Roma a través de Epafrodito. Entonces, Pablo escribe en gratitud esta carta. Y vamos a buscar nuestro texto que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 5 al versículo 9. Si lo tienes, ahí me gustaría que puedas seguir la lectura, que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias porque podemos leerla con libertad, estudiarla, Señor, meditarla aquí en tu casa de oración y casa de predicación. Y te rogamos, Señor, que tú puedas hablar a nuestra vida, quita toda preocupación, afán o ansiedad en nuestra vida en este momento. Ayúdanos a poder centrarnos, a escuchar tu palabra, tu voz. Háblanos a nuestro corazón de acuerdo a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien relató alguna vez que un agricultor visitó sus campos en medio de una tormenta. Y él, mirando a su alrededor, pensaba dentro de sí: si la lluvia continúa y no para la tormenta, no sé qué va a pasar con nosotros. Nuestro trigo se va a destruir. Nosotros no vamos a tener cosecha y no vamos a poder comer. Y la lluvia continuaba. Y él pensaba una y otra vez en estas cosas. Luego, al llegar a su casa, continuó preocupado, pensando, y se frotaba las manos ahí, y se iba de aquí para allá, y subía y bajaba, incomodando a todas las personas que estaban en su casa. Y la lluvia continuaba. Y no paraba la tormenta. Y por más que se preocupaba, no pudo producir que saliera un rayo de sol, que las nubes se disiparan y que parara la tormenta. Es así, hermanos, que el afán y la preocupación intentarán robar nuestra paz, nuestro gozo y nuestra confianza en Dios. Dice nuestro texto que hemos ahí leído en el versículo 6, por nada estéis afanosos. 4 consideraciones de esta frase. Y la primera consideración es que esta frase es un presente imperativo. Hay varios imperativos que encontramos en esta porción, comenzando en el versículo 1, que va diciendo Pablo: estad firmes en el Señor. También dice a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. Y también dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor. Ahí va dando Pablo algunos imperativos
ya comenzando a introducir este tema. Entonces, este es un presente imperativo en prohibición. Literalmente, algunos traducen esta frase, dejad de estar en ansiedad. Dejad de estar en ansiedad. Lo que prohíbe no es que no nos preocupemos, porque normalmente nos preocupamos. Y hay preocupaciones buenas, preocupaciones por la familia, por hacer bien las cosas, por nuestro trabajo. Y Pablo se preocupaba por la iglesia, se preocupaba por las personas que estaban entrando como falsos maestros, y había preocupaciones que Pablo tenía. Y lo que prohíbe es la preocupación ansiosa que conduce a la congoja y a la inquietud. Seguramente algunos de nosotros hemos tenido alguna preocupación que llega a nuestra vida y no le damos mucha importancia, pero poco a poco comenzamos a sentir esa congoja, esa inquietud, ese estado de efervescencia por este pensamiento, ¿no? Por esta preocupación. Y vamos cayendo y vamos llegando a ese estado de ansiedad, ¿no? Entonces, no prohíbe que nos preocupemos, sino que es esa preocupación ansiosa que conduce a la congoja e inquietud. Esa palabra afanosos, en la mayoría del Nuevo Testamento la traduce como preocupación, que viene de dos palabras y que tiene que ver con la palabra merizo, que es dividir, y naos, que significa mente, dividir la mente, ¿no? Y es así cuando llega una preocupación, nuestra mente y nuestro corazón van teniendo una lucha. Y normalmente nos preocupamos. Pero esta lucha va teniendo quizás una tendencia en nuestra vida, en nuestro corazón, por el pecado, por nuestra naturaleza, ¿no? Y puede ser llegar a tener una fuerza, esta ansiedad, hacia la parte pecaminosa, ¿no? Y también se puede traducir esta palabra como afligirse o ansiedad. El Señor Jesús enseñó esta verdad ahí en el Sermón del Monte a sus discípulos y a la gente que le seguía, y decía así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. También Jesús usó esta palabra con Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Estaba inquieta y preocupada. Entonces, ¿cómo enfrentar el afán a la manera de Dios? Ya que todos nos preocupamos y nos pasa como ese agricultor que vamos frotando las manos y vamos de acá para allá sin saber resolver. Y la invitación de estos versículos, de esta porción, es cómo enfrentar el afán a la manera de Dios. ¿Te gustaría saber? ¿Sí? Vamos a mirar. Pues, en primer lugar, con dependencia, presentando a Dios nuestros afanes en oración. Presentando a Dios nuestros afanes en oración. Dice allí: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este hecho ciertamente se aplica, de la venida del Señor, se aplica a su venida, a su pronto regreso. Y en relación al contexto de las relaciones entre personas, debemos vivir en el temor de Dios. Ahí conducirnos en el temor de Dios y en el pensamiento de que Él un día va a regresar. Ciertamente, Él va a regresar y debemos vivir en el temor de Dios, en nuestras relaciones. Pero también este hecho se aplica también a su presencia con nosotros. La idea de esta frase es que el Señor está presente en cada momento y situación de nuestra vida. Y tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Especialmente cuando tenemos esos afanes o esas preocupaciones o esas pruebas
o esas luchas en nuestras vidas. Tenemos que recordar que el Señor está presente. Dice ahí la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. En el Salmo 18, versículo 6, dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios, a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. ¿Ves ahí? Dios está presente cuando nosotros clamamos. Y a pesar de que quizás pensamos cuando estamos pasando momentos difíciles, de pruebas, de luchas, pensamos que Dios no está, que Dios nos abandonó. Pero sabes, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Y Él responde a nuestras oraciones. Cercano está Jehová. Dice el versículo 6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿A quién hay que llevar nuestras peticiones? Es al Señor, nuestro Dios, que está presente. Y sabes, el pastor David Jeremiah es un pastor allá en San Diego, de una iglesia ahí grande, escritor de varios libros y comentarios, y también del libro de Filipenses. Ahí comentando acerca de la oración, dijo que la oración es un gran consuelo en momentos difíciles y un gran guerrero poderoso en momentos de preocupación. Y la oración no promete cambiar nuestras circunstancias, pero sí cambiarnos a nosotros. Así que cualquiera sea el motivo de mi preocupación, debe ser motivo de mi oración. Cualquier sea pequeño o sea grande, debe ser motivo de mi oración. Ahora, ¿qué debe incluir nuestras oraciones? ¿Qué debe incluir? Aquí dice peticiones, oraciones, ruego y acción de gracias. Es la misma estructura que le dice Pablo a Timoteo que debemos hacer por los reyes y por los que están en eminencia, ¿no? Que va diciendo peticiones, oraciones, ruegos y acciones de gracias. Observemos ahí cada una de esas palabras. Peticiones son temas particulares en nuestra agenda de oración y expresa la idea de acercarse a una persona y hablar con confianza con ella. La Biblia dice que debemos acercarnos a Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Con confianza, con confianza. Debemos tener la confianza de poder ir al Padre. Y no por nuestros propios méritos, sino por la obra redentora de su Hijo. Y nosotros podemos acceder a ese trono de la gracia, a ese trono de la gracia. Observemos la otra palabra, oraciones. Es una palabra general que expresa nuestros deseos a Dios. Describe cualquier forma de dirigirnos al Padre. Ahora, cuando sus discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús comenzó a decirles cómo tenían que orar y cómo tenían que dirigirse al Padre. ¿Cómo comenzó esa oración? Padre nuestro, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros nos dirigimos a Dios? Algunos dicen Diosito, o Dios Santo, o Padre amado, Abba Padre. No sé de qué forma tú te diriges a Dios. Algunos con poco temor, Dios, dame esto, hazme esto, ayúdame con esto. No sé, ¿cómo nosotros podemos dirigirnos a Dios, ¿no? ¿Cómo te diriges a Dios? Jesús enseñó a sus discípulos,
Padre que estás en los cielos. Entonces, ¿cómo nos dirigimos a Dios? ¿De qué forma? ¿Es reverente o irreverente nuestra forma de dirigirnos al Padre, ¿no? Ruego proviene de una palabra que significa súplica. Ilustra a un siervo que viene ante su amo ante una necesidad que debe ser satisfecha. Y ante estas necesidades, Dios conoce nuestros motivos, nuestras preocupaciones, nuestras pruebas. Un día, un hombre que tenía una hija enferma se presentó a Jesús y le dijo que fuera a su casa. Era una petición que la gente conocía. Ese hombre se llamaba Jairo. Sin embargo, cuando Jesús se iba con él, la multitud lo apretaba y le seguía. Y en medio de ese tumulto, una mujer se presentó por detrás. Ella tenía una enfermedad que nadie podía curar. Ella tenía también una necesidad muy personal, que solamente ella sabía que estaba en esa condición, las demás personas no. Sin embargo, Jesús la atendió, ella pudo tocar a Jesús y fue sanada. Y después su ruego, su oración fue contestada de forma pública. Y Jairo, que su hija estaba muriendo, Jesús pudo sanarla, pero de forma particular. A veces no sabemos en qué momento, en qué tiempo Dios contesta nuestras oraciones. Si son oraciones que la gente sabe y Dios la contesta de forma privada y nosotros sabemos en el momento que Dios nos contestó, o si tenemos oraciones muy personales y Dios lo contesta de forma pública, pero Dios sabe en qué momento, en qué tiempo Dios contesta nuestras súplicas a Dios. Y las acciones de gracias. La conexión con, ahí de ese versículo, es un recordatorio sutil que toda oración debe estar acompañada de gratitud. La acción de gracias refleja la actitud humilde del que pide y demuestra que la oración se ofrece desde un corazón sumiso. Desde un corazón sumiso. ¿Sabes? Nosotros debemos también, cuando Dios contesta nuestras oraciones, darle gracias. Aún si Dios no decide contestarnos rápidamente. Debemos siempre darle gracias a Dios que podemos tener ese acceso con confianza al Señor y en el momento que Él quiera y disponga pueda contestar nuestras oraciones. Pero siempre tenemos que dar gracias a Dios. Ahora, no solamente con poder en esta primera parte, sino también con descansar en las promesas de Dios. Descansar en las promesas de Dios, de su cuidado. Observa allí el versículo 7, dice, y la paz de Dios, y la paz de Dios. Cuando hay un peligro, cuando la inquietud y la ansiedad se apoderan de nuestras vidas, nos hacen abandonar nuestra confianza en el Señor y empezamos a dudar de su persona y de su palabra. Y es un peligro ahí que el afán va a intentar robar nuestra paz. ¿Y qué efectos causa este tipo de afán? Jesús decía ahí en Mateo capítulo 6, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie, ¿verdad? Entonces, el afán no logra, o la preocupación no logra nada en lo positivo. Ahoga la palabra de Dios. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hace
infructuosa. También estorba nuestra perspectiva. Dice Lucas capítulo 21, 34, dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Claro, hablando en el contexto de los judíos, de la segunda venida de Jesús, y nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? De que los afanes o las preocupaciones nos hagan desviar de las cosas de Dios. También roba oportunidades de servir, como a Marta, que estaba sirviendo, pero afanada y turbada. No estaba disfrutando lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, roba oportunidades de servir. Dice ahí Filipenses, el versículo 7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y esa palabra guardará es interesante porque es la idea de custodiar. Es la idea de un vigilante, de un soldado o un custodia que guarda valores de dinero, oro o metales preciosos, y está dispuesto a dar su vida por poder guardar esos valores. Y esa es la idea de lo que Dios hace para nosotros. Él custodia nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ahí dice el Salmo 155, versículo 12, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. También dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Ahí podemos ver estas promesas de Dios, del cuidado, de su cuidado. No solamente en esa parte de poder descansar, sino también podemos enfrentar nuestros afanes, nuestras preocupaciones o las diferentes cosas que pasamos, nuestras luchas que pasamos con determinación. Y la determinación es la fortaleza de carácter centrada en la palabra de Dios y no en nosotros mismos. No es solamente decir, échale ganas, dale para adelante, sino esta determinación está centrada en la palabra de Dios. Ahora, si nos hicieran un examen de cómo estamos, quizás ahí vamos a ver cómo estamos, ¿no? En nuestro carácter. Y el carácter es hacer lo correcto en el momento correcto y de la forma correcta. Y Pablo va a decir que tiene que ser de pensamiento y también de acción, en la forma como nosotros pensamos y cómo nos conducimos. Dice ahí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Y la idea de pensar es considerar. Hay 7 cualidades en estos versículos que hemos leído que debemos considerar. ¿Cuáles son? En primer lugar, ahí vimos en el versículo 5 una cualidad que va a introducir las demás. Y es la cualidad de la gentileza. La gentileza se traduce como mesura. Y es la actitud cristiana de condescendencia acompañada de comprensión y compasión y consideración. Y sin voluntad de contender o litigar. Especialmente cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, quizás con personas, es bueno aplicar la gentileza. No solamente es lo que es la amabilidad de dar la silla, de dar el asiento, de abrir la puerta, sino esta gentileza va mucho más allá. Cuando estamos atravesando momentos difíciles de preocupación o afán,
es bueno que podamos recordar que debemos tener esta actitud cristiana de condescendencia, de poder no solamente verme a mí con mis problemas, sino comenzar a considerar a las demás personas y ponernos en su lugar. Y de qué forma nosotros también podemos ayudar a otras personas. Y también cuando atravesamos momentos difíciles con personas en nuestra relación, debemos tener esa voluntad de no contender o litigar, ¿no? Para hacer más grande el problema, ¿no? Sino ceder, quizás, y dejarla, nuestra lucha, nuestra preocupación, a Dios. Y también dice lo verdadero. La idea es lo real, lo que tiene sustancia, lo que es producto, lo que no es producto de la fantasía, lo auténtico. Un estudio acerca de las preocupaciones dice lo siguiente, que el 40% de las cosas que las personas se preocupan no suceden. El 30% de las preocupaciones están relacionadas con asuntos del pasado que están más allá del control del paciente. El 12% tienen que ver con ansiedad acerca de la salud, aunque no haya alguna enfermedad, salvo en la imaginación. Y el 10% es la preocupación por amigos o vecinos que, aunque en la mayoría de los casos no hay motivos para preocuparse. Y el 8% tiene un fundamento en la realidad. Este es un estudio, ¿no? Ahí que se hizo sobre las preocupaciones, de manera general, ¿no? Entonces, considerando esta verdad de lo verdadero, tenemos que considerar en lo real, lo que tiene sustancia, lo que no es producto de la fantasía o de la imaginación. Y generalmente nos preocupamos por cosas que quizás el futuro, quizás cosas que no han pasado o cosas que ya nos pasaron, ¿no? Nos seguimos cargando o preocupando, ¿no? Cuando Dios nos dice que echemos sobre Él nuestra carga, nuestra ansiedad sobre Él, ¿no? Que Él tiene cuidado de nosotros. También dice lo respetable, lo noble, decoroso, serio, recomendable y honesto. Lo justo, lo que es aquello que concuerda con el carácter de Dios y con aquello que aprobaría. Lo puro, lo moralmente limpio e irreprensible, amable, expresa todo aquello digno de reconocimiento y es de impacto para las personas. Lo de buen nombre, de buena fama, que se hable bien de ello o de buena reputación. ¿Cómo estamos en nuestro carácter cuando enfrentamos diferentes situaciones que van más allá de nuestro control? ¿Estamos enfrentándolo con determinación, con dependencia en Dios? Y Dios quiere que podamos enfrentarlo de esta manera, ¿no? Con determinación, con carácter. Pero no es el carácter así, dale, vamos, no, sino el carácter en dependencia con la palabra de Dios. Y Dios quiere que podamos usar estas cualidades en nuestra vida. Puedan haber estas cualidades en nuestra vida. Dice ahí, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El señor Víctor Frank, un judío, él vivió en los campos de concentración de 1942 a 1945, fue un sobreviviente ahí de los campos de concentración. Él vivió 92 años y en medio de ese tiempo difícil que ellos vivieron como pueblo, como nación, que muchos hombres y mujeres murieron, él encontró su propósito. Es más, él escribió muchos libros acerca de esto, de poder encontrar un propósito. Él dijo lo siguiente: si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante
esa situación. Si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante tal situación. Conclusión. Ten cuidado de la ansiosa inquietud que viene de los afanes de la vida. Tengamos cuidado. No dejes que las preocupaciones te lleven a dudar de la persona de Dios y de su palabra, de su bondad, de su fidelidad, de su amor y sobre todo de su cuidado. Aférrate a las promesas de Dios. Cree en las promesas de Dios, que Él nos cuida. Aplicación. Lleva tus afanes o llevemos nuestros afanes en oración. Gracias. Agradece cuando Dios responde. Memoriza promesas de Dios. Mantén un pensamiento correcto. Decide cambiar de actitud ante las circunstancias. ¿Y sabes qué? El Señor de paz estará con nosotros. La oración no siempre cambiará nuestra situación, pero sí nos mejorará y nos cambiará a nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos en medio de nuestros afanes y preocupaciones a llevártelos en oración, a poder depender de ti, a poder descansar en tus promesas y enfrentar nuestras luchas o preocupaciones y ansiedades con determinación, con ese carácter que viene de ti. Ayúdanos a que ese carácter, Señor, que viene de ti pueda impactar la vida de otras personas que desean conocerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.